Extraordinario encuentro, millonario descubre un amor inesperado en su cumpleaños, revelado, el resonante clamor de las copas y el bullicio de la celebración parecían articular un rítmico himno a la vida que Alejandro, un exitoso empresario con raíces humildes en un vibrante barrio de la Ciudad de México, había construido. En su elegante casa, repleta de amigos y lujos, se celebraba su cumpleaños. Sin embargo, mientras la sala se iluminaba con risas y brindis, él sentía que su corazón estaba dividido, atrapado en un abismo de vacío. Observaba a su alrededor, martillado por la alegría ajena, pero en su interior, una sombra de soledad se cernía sobre él como un manto pesado. La ambición que había alimentado su imperio ahora lo dejó anhelando un propósito más profundo, a medida que contaba anécdotas a su grupo de amigos. Por un instante, se sentía el rey de su propio universo. Pero el eco de sus logros se marchitaba al recordar a su padre, encarcelado en las cadenas de un trabajo injusto que había acabado por desterrarlo. Este recuerdo lo asfixiaba, abriendo una grieta en su pecho, un dilema moral que pulsaba con fuerza. La lealtad hacia su familia chocaba con el brillo de su éxito, y Alejandro se sentía como un titiritero cuyas cuerdas estaban siendo desgastadas, y entonces, como una ráfaga de aire fresco en un ambiente viciado, Valentina irrumpió en su vida. Su entusiasmo tan desbordante y su mirada ardiente lo cautivaron en el acto. La joven educadora, con un proyecto de arte comunitario en mano, era el antídoto perfecto que su alma necesitaba. Alejandro quedó fascinado por su dedicación, y en sus palabras resonaban ecos de esperanza que hacía tiempo había olvidado. Conversaban en un rincón apartado, compartiendo sueños y pasiones, y por primera vez en años, él se sintió vivo, imbuido de una nueva claridad. El deseo de dejar una huella significativa en el mundo comenzó a tomar forma, desafiando la idea del éxito que había forjado a golpe de esfuerzo. Pero su revelación fue interrumpida cuando algo oscuro surgió en el fondo de su ser. La presión del éxito y la necesidad de rendir homenaje a sus raíces familiares barcó un océano de incertidumbre. El peso de la historia de su padre, quien había sido injustamente despedido, despertó una furia en el que creía enterrada. ¿Debía invertir todo su tiempo y energía en su floreciente negocio, o era el momento de volver a sus orígenes? La respiración se le hizo irregular, su mente se convirtió en un torbellino, y el eco de sus pensamientos lo llenó de angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, mientras Valentina compartía historias inspiradoras sobre sus estudiantes, el corazón de Alejandro latía de forma errática. Cada palabra de ella resonaba en su espíritu, arrojando luz sobre su desasosiego. Una conexión profunda se establecía entre ellos, brotando con fuerza para desafiar el poder que lo rodeaba. Pero justo cuando parecía que su vida comenzaba a tomar el rumbo deseado, su teléfono vibró con la llamada de su padre. Alejandro, hay algo que debes saber. La voz temblorosa de su progenitor desató una tormenta de emociones, un secreto familiar que amenazaba con arrastrarlo a un torbellino de dilemas. La ansiedad carcomía su ser mientras miraba a Valentina, quien representaba la promesa de un renacimiento y un reencuentro con su esencia, y se sintió como un coloso tambaleándose ante la precipicio. Su legado familiar y el amor que comenzaba a nacer entre ellos lo empujaban en direcciones opuestas. Con cada segundo que pasaba, la decisión se hacía más urgente, y Alejandro sentía que el reloj corría en su contra mientras su mundo se resquebrajaba en un caos de opciones. La noche apenas comenzaba, y el desenlace de su historia pende de un hilo, revuelto en el torbellino de un destino que aún no se atreve a revelar. La voz de su padre reverberaba en su mente, mientras trataba de enfocarse en Valentina.
Había algo en esa llamada que lo instigaba a intervenir en su propia vida de manera más profunda. Justo cuando su corazón comenzaba a vislumbrar un nuevo camino, la revelación de un secreto familiar lo amenazaba con sumergirlo nuevamente en la incertidumbre, como una ola que avanza sin compasión. Alejandro sintió que el aire se tornaba denso, como si un velo de niebla cubriera su claridad. Alejandro, escúchame, insistió la voz al otro lado de la línea. Hay algo que he mantenido en secreto, algo que podría cambiarlo todo. Sabía que debía prestar atención. Las palabras de su padre podrían definir su futuro, cambiar el rumbo de su realidad. Con cada inhalación, la incertidumbre se intensificaba. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero en su mente un torrente de emociones rompía las barreras de su razón. La tensión aumentaba, obligándolo a enfrentarse a su propia vulnerabilidad. La historia de su padre era su historia, y los sacrificios de aquel hombre esculpían su contexto actual. Es posible, reflexionó, que el peso del éxito y la historia familiar estén intrínsecamente relacionados. Valentina, atrapada en su propio discurso apasionado, seguía hablando sobre sus sueños de hacer una diferencia, pero él ya no era capaz de escuchar. Con la mente nublada por la angustia, se giró hacia ella, buscando una respuesta. ¿Qué harías tú en mi lugar? Su pregunta flotó entre ellos, y Valentina lo miró, sorprendida por la repentina profundidad de su voz. Yo, trataría de descubrir la verdad, respondió con firmeza. Ignorar el pasado no lo hará desaparecer. A veces, es en la búsqueda de respuestas donde encontramos la fortaleza para avanzar. Su mirada penetrante encendió algo en él, una chispa de determinación que emergía de su creciente caos. La conversación se convirtió en un espejo, reflejando sus propias dudas y ambiciones. La idea de explorar su legado, de entender su historia familiar antes de continuar con su vida lo llenaba de un renovado sentido de propósito. Decidió que debía enfrentar el secreto que su padre guardaba, su decisión se consolidaba como una roca en el torrente de su mente. Alejandro no podía dejar que su vida siguiera esquivando la realidad. Fue entonces cuando sintió un fuerte impulso, la necesidad de actuar y confrontar a su padre, de desatar esa bomba emocional que había permanecido silente por demasiado tiempo. Valentina, la llamó, recuperando su atención. Necesito saber. Mañana, voy a ver a mi padre. Probablemente lo haré por mí mismo, pero quiero que estés conmigo. Siento que esta conversación cambiará mi vida. No quiero hacerlo solo. El deseo de apoyarse en ella era palpable, su confianza en la joven educadora llenaba un vacío que parecía interminable. Ella sintió, sus ojos reflejaban tanto la preocupación como la comprensión de lo que estaban a punto de emprender. La noche continuaba, pero la celebración pareció perder toda su brillantez ante la inminente confrontación. Cada hora que pasaba añadía un peso más espeso a su pecho. Su mente viajaba entre recuerdos de infancia, de experiencias que lo habían forjado, y la incertidumbre que acechaba sobre lo que venga. Mientras observaba a Valentina, pensó en cómo podría tocar más vidas si también exploraba la suya. Esa idea resurgió como un mantra, repitiéndose en su interior. El futuro parecía un terreno desconocido pero prometedor, comenzando a desdibujarse la línea entre sus deseos profesionales y el amor que comenzaba a florecer en su corazón. Pero cuando la risa de sus amigos resonó por toda la casa, sintió que esa felicidad ajena contrastaba con la tormenta que se avecinaba. La mañana siguiente se acercaba, y con ella la decisión de Alejandro lo lanzaría a una dirección que cambiaría no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Curioso, determinado pero también temeroso, se sintió como un hombre a punto de desvelar una verdad que podría ser tanto su salvación como su condena. Con cada latido de su corazón, Alejandro se preparaba para dar la batalla más importante de su vida. Sin embargo, se preguntaba si, al descifrar su historia familiar, encontraría el camino para reconciliar su pasado con su futuro, o si esta revelación lo sumiría aún más en el laberinto de la confusión. La noche antes del encuentro sentía que todo estaba por resolverse, y le preguntó a Valentina, ¿cuál es tu mayor miedo? Su rostro se tornó serio y,
a medida que las sombras de la incertidumbre se arremolinaban a su alrededor, algo le susurró que la respuesta que ella ofreciera podría definir todo lo que estaba por venir. La mañana llegó como un susurro inquieto, y Alejandro sintió como el peso del día lo envolvía. Cada sonido del hogar comunicaba una energía distinta, los pájaros cantaban, las calles estaban vivas con actividad y el aroma del café invadía el aire, mientras él simplemente se sentaba al borde de la cama, el corazón latiendo con un agitado ritmo, miró al espejo y reconoció la tensión en sus ojos. Una mezcla de determinación y temor se reflejaba en su rostro. Atrás quedaban las charlas llenas de sueños compartidos, se estaba preparando para un momento que podría definir no solo su futuro, sino también el de su relación incipiente con Valentina. La angustia se transformaba en una especie de combustible interno que lo empujaba hacia adelante. Debía actuar con lucidez, con la convicción que había estado buscando. Mientras se vestía, se preguntaba si alguna vez su vida había sido realmente suya. Desde niño había vivido bajo la sombra de expectativas familiares, de la leyenda forjada por su padre. Ya no encargaba su destino a la nebulosa idea del disimulo emocional. No podía permitirse continuar como carta en una baraja unida erráticamente por el miedo a confrontar la verdad. Cada prenda que se colocaba representaba un paso hacia la autenticidad. Dejó fuera la corbata habitual, optando por un estilo más relajado que lo conectara a su esencia, un traje que lo hiciera sentir más fresco, más verdadero. Acabó mirándose en el espejo, ajustando su camisa con un leve suspiro. Se sintió preparado, aunque la incertidumbre latía bajo la superficie. En la puerta, Valentina esperaba. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta que pululaba en su mente. El brillo en sus ojos y la calidez de su sonrisa le dieron confianza. A pesar de todo, no pudo evitar preguntarse si la carga de esta revelación podría, de alguna manera, alterar lo que estaban comenzando a construir. ¿Estás listo para esto?, le preguntó Valentina, su voz era firme pero comprensiva. Más que una pregunta, era un desafío implícito a permanecer firme en su decisión. No tengo idea de lo que me espera, pero no puedo quedarme en la oscuridad, respondió Alejandro, infundiendo su voz con la determinación que había cultivado desde la noche anterior. El camino hacia la casa de su padre era corto, pero cada kilómetro se sentía como un viaje de crecimiento. Mientras conducía, repasaba las posibles respuestas que su padre podría ofrecer. Una mezcla de nostalgia y ansiedad dominaba su mente. Sin embargo, su intuición le decía que debía soportar la carga del descubrimiento. Al llegar a casa, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La estructura de aquel hogar era imponente, impregnada de recuerdos y secretos. Se volvió hacia Valentina, quien le ofreció una comprensión silenciosa. Su sola presencia lo tranquilizaba. En el momento en que cruzaron la puerta, el ambiente se tornó tenso. Su padre estaba en la sala, sumido en el silencio que solo una verdad no dicha puede traer. Sentía que las paredes tenían ojos, que el aire estaba cargado de ciertos no dichos que lo rodeaban. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que su vida se había construido sobre cimientos de secretos, hasta que su padre habló, una voz que parecía resonar desde un eco de otro tiempo. Alejandro, necesitabas venir. Hay mucho que debo confesarte. La afirmación lo atrapó en el instante, un momento que despertó un horizonte de posibilidades pero también un océano de temores. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Alejandro. El temblor de su voz exponía tanto su vulnerabilidad como su deseo de entender, de atar los cabos de su historia en un hilo que le permitiera avanzar como hombre, como hijo, como un nuevo ser en búsqueda de sí mismo. Un silencio tenso se extendió entre ellos, como una cuerda tirante a punto de romperse. Alonso se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a su padre, sino que también se estaba enfrentando a sí mismo, a esa parte de su vida que había dado por sentada. La búsqueda de la verdad comenzaba a revelar lo que él mismo había estado evitando, su necesidad de conexión, de comprensión. Te lo explicaré todo, pero primero, dime, ¿estás preparado para escuchar?, dijo su padre, y en ese instante, algo se fraguó en el aire, algo que podía ser tanto liberación como condena.
Alejandro sintió que su corazón latía fuerte en su pecho, sabía que el momento clave se acercaba. Estaba a punto de descubrir no solo un secreto familiar, sino también la llave que podría abrir o cerrar las puertas de su futuro. ¿Qué haría si esa verdad desafiaba todo lo que había conocido hasta ahora? ¿Y si, al desenredar su historia, se liberaba de sus cadenas invisibles? Cualquier respuesta podría cambiarlo irrevocablemente, su mente giraba y un único pensamiento comenzó a presionar por salir: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por entender su propio ser? Alejandro respiró hondo, tratando de calmar el tumulto que pulsaba en su interior. Aquel momento era crucial, un umbral que marcaría el fin de una etapa oscura de su vida y el posible comienzo de otra más luminosa. Sin embargo, ese cambio conllevaba una carga pesada: la verdad. El eco de las palabras de su padre reverberaba en su mente, instándole a escuchar y a comprender. Su padre, Luis, era un hombre que había llevado a cabo una vida llena de éxitos y fracasos, y que, a través de su silencio, había legado a Alejandro una herencia de incertidumbres. La angustia de ser un reflejo distorsionado de su padre se apoderaba de él, pero en ese momento, algo dentro de Alejandro comenzaba a despertar. La lucha interna entre el miedo y el deseo de conocer la verdad se tornaba esencial en su búsqueda de identidad. Con cada palabra que pronunciaba Luis, Alejandro intentaba desentrañar el laberinto de sus emociones. Siempre quise protegerte, pero la protección a veces se convierte en prisión, dijo su padre, como si supiera que su hijo necesitaba esas palabras para empezar a deshacer los nudos que habían atrapado su espíritu. Alejandro sintió el ardor de la indignación y la tristeza querer salir. ¿Cuántas veces se había sentido atrapado por esas decisiones que no le pertenecían? Mientras su padre continuaba hablando, él se aferraba a su propia verdad, la búsqueda de su propia voz. Era el momento de cuestionar todo, de desafiar lo establecido. ¿Qué es lo que me has escondido? ¿Qué verdades no me has contado? Interrumpió Alejandro, la necesidad de respuestas haciéndose cada vez más apremiante. Se dio cuenta de que no solo requería entender su historia familiar, sino también confrontar sus propios miedos. Tenía que dejar de ser un espectador pasivo, un hijo obediente, y convertirse en el protagonista de su propia vida. La revelación de su padre no tardó en llegar. Hay cosas malas que elegí no mencionar porque creí que te protegería. Cuando tenías apenas 10 años, perdí una decisión de negocio que cambió nuestro rumbo financiero. Pero la verdad es que esa caída me hizo encerrar mis temores. Siento que he fallado como padre al ocultarte esta parte de mí. No solo fue el dinero, fue mi ambición, mi deseo de ser alguien que no era. Las palabras colisionaron con Alejandro como balas de cañón. La ambición de su padre había dado forma a los miedos que él había heredado. Las expectativas, las comparaciones, todo lo que había pensado que definía su vida, se convertían ahora en una prisión que podía romper. La carga que había llevado se sentía pesada, pero, al mismo tiempo, liberadora. La verdad estaba emergiendo, el diálogo continuó, cada palabra una herramienta que desmantelaba los muros del sufrimiento compartido. Alejandro comenzó a cuestionar: si estoy aquí, enfrentando mis propios demonios, ¿por qué no debería liberarme de tu legado cargado de miedo? Asintiendo mientras las palabras se desbordaban, sabía que este enfrentamiento era necesario. La lucha no era solo con su padre o sus decisiones, era mucho más que eso. Era una aceptación de su propia humanidad, una confrontación con lo que había elegido ignorar en su vida, su derecho a ser auténtico, a vivir más allá de las sombras de otro. Mientras el tiempo se dilataba, la conexión entre padre e hijo se renovaba en ese espacio cargado de emociones. Alejandro se dio cuenta de que no solo recibía respuestas sobre su pasado, sino que también comenzaba a comprender que él tenía el poder de escribir su propio futuro. Su creatividad, sus intereses, todo lo que había reprimido emergía poco a poco. Las palabras de Luis resonaron en su mente: nunca es tarde para empezar de nuevo. Siempre puedes elegir la dirección que tomas. Alejandro sintió como el miedo se desvanecía, dando paso a una chispa de esperanza. Esa verdad, aunque dura, le proporcionaba la base sobre la cual construir su nueva narrativa.
Mientras la conversación llegaba a su fin, un nuevo desafío apareció en su mente. Su viaje personal apenas comenzaba, y Alejandro comprendió que a partir de aquel día sería un hombre capaz de accionar, de arriesgarse. Su relación con Valentina podría ser una rica fuente de inspiración, una oportunidad para construir su propio camino sobre cimientos de honestidad y apertura. El aire del hogar se sentía diferente. Estaba cargado de posibilidades. Algo resonó en su interior, como una campana que llamaba a la acción. Si soy capaz de enfrentar esto, estoy listo para cualquier cosa, se dijo. Pero, ¿qué decisiones tomaría a partir de aquí? ¿Cómo afectaría su nuevo conocimiento a sus relaciones? La inquietud creció con cada paso que daban hacia la salida. Sin embargo, cuando se disponía a abrir la puerta, una idea poderosa lo detuvo en seco. Si estoy listo para enfrentar la verdad de mi vida familiar, ¿qué otros secretos guardados me esperan en mí mismo? El futuro era incierto en muchos sentidos, pero la aventura por desentrañar cada parte de su ser estaba por comenzar. La luminosidad del día se sentía casi abrumadora mientras Alejandro cruzaba el umbral de su hogar, todavía con el eco de la conversación con su padre resonando en su mente. Había tomado una decisión, su vida no sería dictada por los miedos heredados de Luis. Esa determinación lo llevó a buscar a Valentina, la única persona que siempre había creído en su potencial sin reservas. El camino hacia su oficina era un laberinto de pensamientos, cada uno más intenso que el anterior. La carrera que había construido como diseñador gráfico le había proporcionado una seguridad ilusoria, pero esa estabilidad ya no le era suficiente. Las palabras de su padre lo habían encendido como un faro. Es momento de arriesgarse, pensó. La idea de emprender un proyecto propio, de dar un giro radical a su vida laboral, comenzó a tomar forma en su mente. Al llegar a la oficina, la atmósfera era densa. El diálogo constante de sus colegas y el sonido de los teclados resonaban, pero Alejandro se sintió ajeno a esa realidad. Miró su escritorio, allí estaban todos los trabajos que había hecho, cada uno realizado por la necesidad de cumplir con expectativas ajenas. En ese instante, se dio cuenta de que se había convertido en una sombra de su verdadero ser. Es hora de crear algo auténtico, se repitió, sintiendo cómo se desataba una nueva energía en su interior. Su mente comenzó a considerar diferentes ideas, un estudio de diseño donde pudiera explorar su creatividad sin restricciones, un espacio en el que pudiera fusionar su amor por el arte con su pasión por las nuevas tecnologías. Sin embargo, las dudas comenzaron a aflorar. Las preguntas típicas llenaron su cabeza. ¿Y si fracasaba? ¿Acaso tenía los recursos necesarios? Pero algo dentro de él reclamaba la atención. ¿Y si no lo intentas? ¿Qué pasaría si no te arriesgas a ser quien realmente eres? Tomó un respiro profundo y se dirigió a la sala de reuniones. Necesitaba hablar con Valentina. Ella siempre había sido su defensora, la voz de la razón cuando las sombras del miedo lo ahogaban. Se sentó en su escritorio, observando cómo trabajaba, completamente absorta en un proyecto. Es la día perfecto, pensó. Ella debía ser parte de su nueva historia. Cuando finalmente abordó el tema, notó cómo el brillo en los ojos de Valentina se intensificaba ante la mención de sus ideas. Era una chispa que había estado esperando encenderse. ¿Por qué no lo hacemos juntos?, sugirió ella con entusiasmo. La proposición la sorprendió inicialmente, pero Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza. La posibilidad de construir algo significativo junto a ella lo emocionaba. La conversación se tornó profunda. Discutieron conceptos, riesgos y las dificultades que podrían encontrar, y cada palabra era un ladrillo que edificaba su futuro. La sinergia entre ellos era palpable, y Alejandro dedicó un momento para mirar a Valentina mientras hablaba. Esa energía que compartían era más que profesional, había un lazo íntimo que se había desarrollado a lo largo de los años, un hilo que conectaba sus aspiraciones, sus sueños y, quizás, sus corazones. Mientras la tarde avanzaba y la propuesta se solidificaba, un nuevo dilema cruzó su mente. Estaba a punto de dar un paso monumental en su vida profesional, pero ¿estaba preparado para abrir su corazón de la misma manera?
El temor a que sus sentimientos comprometieran su relación laboral lo paralizó. Se preguntó si estaba listo para abrazar esa parte vulnerable de sí mismo y, al mismo tiempo, salir de su zona de confort. La intensidad de sus emociones lo llevó a una encrucijada. ¿Debo enfrentar la posibilidad de perderla por querer ser honesto? En esos pensamientos, sintió el peso de su propia historia. Antes había dejado de lado su sinceridad por temor a fallar. Pero ahora, al considerar la vida que soñaba, comprendió que el riesgo estaba ineludiblemente entrelazado con el crecimiento. Se disponía a hablar, a confesar todo lo que sentía, cuando el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de su padre. Quiero hablar contigo sobre algo crucial. Es importante. La preocupación se disparó en su interior. ¿Qué podría quererle revelar ahora? Su corazón latía con fuerza, no solo por la incertidumbre de la conversación que había tenido con Luis, sino por el elegante caos que había comenzado a florecer en su vida. Este nuevo llamado a su cambio personal estaba a punto de enfrentarlo con la realidad que había evitado. Mientras pensaba en cómo responder, se dio cuenta de que sí, el viaje apenas comenzaba y cada decisión haría que su vida se tambaleara en dirección inesperada. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de su familia y, simultáneamente, descubrir la profundidad de sus propios sentimientos por Valentina? Sin embargo, el tiempo se estrechaba. El mensaje de su padre resonó en su mente como un eco inquietante. Alejandro sintió cómo la euforia de sus planes se mezclaba con un renovado temor. ¿Qué podría ser tan crucial? Mientras una parte de él se debatía entre el impulso de ignorar la llamada y sumergirse en sus ideas, otra parte sabía que debía enfrentar esta nueva ola de incertidumbre. Finalmente, pulsó un botón para responder. Apenas escuchó la voz de su padre que parecía más tensa de lo normal, sintió como una niebla densa cubría su mente. Luis se le presentó no solo como su padre, sino como una sombra que siempre había condicionado sus decisiones. Alejandro, he estado pensando mucho, decía Luis, y continuaba con un monólogo que giraba en torno a la responsabilidad, a la tradición familiar, a las expectativas que había cultivado durante años. Cada palabra parecía una cadena que intentaba envolverlo, y el deseo de deshacerse de esas ataduras ardía en su interior. Ando muy ocupado, papá. Estoy en medio de algo importante, interrumpió, sintiendo cómo su voz se tornaba más firme. Luis titubeó, pero finalmente compartió su inquietud, una oportunidad de negocio que lo involucraría a él, un proyecto que representaba estabilidad y éxito. Sin embargo, esa oferta se sentía como una jaula disfrazada de privilegio. Alejandro sintió un profundo conflicto interno. La oferta de su padre era tentadora, podría significar seguridad y reconocimiento. Pero, en el fondo, recordaba claramente por qué había cuestionado su propio camino, por qué anhelaba romper el ciclo que había vivido. Esto no es lo que quiero, se dijo a sí mismo, determinado, colgó el teléfono con una sensación mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que debía definir su propio concepto de éxito antes que cualquier otra cosa. Se sentó de nuevo frente a Valentina, quien lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Cómo compartirle esa preocupación sin que su entusiasmo se eclipsara? La idea del estudio seguía tomando forma en la parte trasera de su mente, pero ahora se sentía más como una necesidad que como un sueño. Quiero iniciar esto contigo, Valentina. Pero necesito saber si estás dispuesta. Si hacemos esto, será a nuestra manera, sin las cadenas de otras expectativas, expresó con claridad. Valentina le sonrió. Eso es todo lo que he querido escuchar, Alejandro. Pero hay algo más que deberías considerar, dijo, su tono volviéndose serio. ¿Estás listo para enfrentar no solo los desafíos profesionales, sino también nuestras propias emociones? Esto va más allá del trabajo. Puede cambiar nuestra relación para siempre. Sus palabras golpearon en el centro de sus dudas. Alejandro comprendió que las decisiones que tomara con Valentina no solo estarían marcadas por el profesionalismo, sino también por el deseo genuino de construir algo auténtico.
Estaría a la altura de lo que eso significaba. Durante los días siguientes, su mente se inundó de ideas sobre el estudio, pero también sobre su relación con Valentina. Cada espacio que dibujaba en su mente se llenaba de imágenes de ella, de risas compartidas y discusiones apasionadas sobre el diseño. Sin embargo, cada esbozo era también un recordatorio del riesgo personal que podría implicar. Estaba dispuesto a abrirse a la vulnerabilidad de los sentimientos en una conversación que podrían cambiarlo todo. Mientras dedicaba largas horas a definir los primeros pasos del proyecto, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez, era Valentina. Alejandro, he estado pensando en lo que dijiste. Quisiera que nos reuniéramos esta noche para hablar no solo sobre el trabajo, sino sobre nosotros, dijo, su voz un suave reto. El corazón le dio un vuelco. ¿Era este el momento de enfrentarse a sus miedos y deseos? Sin poder evitarlo, sintió una mezcla de emoción y pánico. Esa noche se disponía a ser un punto de inflexión, un momento crucial donde cada palabra podría dibujar caminos que cambiarían el rumbo de sus vidas. Mientras se preparaba para la reunión, Alejandro era consciente de que enfrentar las verdades ocultas que le asediaban era ineludible. El entorno se tornaba más claro. Esta no era solo una oportunidad profesional, era el intento de ser honesto consigo mismo y con Valentina, de despojarse de viejas dudas para abrazar lo que estaba por venir. Ahora, más que nunca, debía decidir si estaba listo para dejar de lado el miedo y dar ese paso decisivo hacia lo desconocido. Una pregunta brotó en su mente: ¿estaría Alejandro dispuesto a arriesgar su corazón mientras construía su carrera? La noche llegó con un cielo despejado que invitaba a la reflexión mientras Alejandro esperaba a Valentina. Las luces del apartamentito que habían compartido como un espacio de trabajo parecían ahora un recordatorio constante de lo que estaba en juego, su relación, su futuro y su propia identidad. Estaba dispuesto a despojarse de todo lo que había heredado, cuestionando no solo el legado de su familia, sino también el papel que él mismo había decidido asumir. Cuando Valentina llegó, el ambiente se cargó con una tensión palpable. Se sentaron frente a la mesa que habían utilizado innumerables veces para discutir ideas y trazar planes. Sin embargo, aquel momento era sustancialmente diferente. Las palabras que estaban a punto de intercambiar no eran solo sobre trabajo, sino sobre el verdadero núcleo de su conexión. Me alegra que hayamos decidido hablar, empezó Valentina con un tono que denotaba la importancia del momento. Lo que construyamos puede ser lo más increíble, pero debemos ser claros sobre nosotros. No quiero que el estudio afecte nuestra relación de manera negativa, continuó, su mirada fija en él, buscando en sus ojos una respuesta que ni ella misma sabía si quería escuchar. Alejandro sintió el peso de su mirada. En esos segundos, la posibilidad de perderla le pareció más devastadora que cualquier desafío profesional. Lo sé, respondió, sintiendo que su voz temblaba levemente. Cada paso que demos tiene el potencial de ligarnos más, o de deteriorar lo que hemos construido como amigos. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podríamos ser. El silencio se apoderó del lugar mientras ambos sopesaban la dirección que la conversación podía tomar. Alejandro comprendía que había estado preparando el terreno para este diálogo, pero la vulnerabilidad que sentía era nueva y desconcertante. En su mente, las imágenes de su padre, la tradición y las expectativas seguían flotando, como si quisieran interrumpir el camino que había decidido tomar. Pero esta vez, estaba decidido a liberarse de esas cadenas, a defender lo que realmente deseaba. ¿Cómo pensaremos en el estudio si esto aún está en el aire?, preguntó Valentina, rompiendo el hechizo del silencio. No estamos trabajando con conceptos, Alejandro. Estamos hablando de nuestras propias vidas. ¿De verdad estás listo para dejar todo atrás y construir algo nuevo con alguien que no es solo un socio profesional? Lo quiero, Valentina, contestó Alejandro con sinceridad. Quiero este proyecto contigo, pero también quiero ser honesto acerca de lo que siento. Reconocer que este camino puede llevarnos por direcciones inesperadas me da miedo. Pero creo firmemente que, independientemente del resultado, esto vale la pena. Sintiéndose más en sintonía con su propio deseo, Alejandro dio un paso más en su resolución.
te propongo algo. Empecemos el estudio, pero también trabajemos en sentar las bases de lo que somos. No solo como colegas, sino como personas que se están conociendo y explorando. Las palabras que fluyeron de los labios de Alejandro fueron, para él, un acto de liberación. La claridad de su propuesta sorprendió a Valentina, quien sintió una mezcla de emoción y desafío. Era un comienzo audaz, algo que podía cimentar las bases de una relación nueva mientras intentaban dar vida a un sueño profesional. Ambos estaban conscientes de que el mundo exterior los acechaba, la posibilidad de fallar, de perderse en el camino. Pero a medida que se permitían indagar en el potencial de su conexión, Alejandro sintió que las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse. La noche avanzó entre planes y risas, pero también entre silencios significativos, donde cada mirada parecía abrir un nuevo capítulo. Sin embargo, a medida que la conversación se adentraba más en su honestidad, una inquietud se instaló en el corazón de Alejandro. ¿Estaba realmente preparado para afrontar la realidad de su creación? Cuando Valentina finalmente sonrió, su luz iluminó la sala y se instaló una sensación de esperanza. Pero en el fondo, Alejandro sabía que aún había mucho que resolver. La idea de confrontar su propia vulnerabilidad e inseguridades lo acechaba. ¿Podría realmente asumir este viaje sin perderse en el camino? Instintivamente, su mente se llenó de preguntas sobre lo que vendría después, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Cuando Valentina se despidió, se sintió más conectado que nunca, pero también más ansioso. Hubo un instante en que se preguntó si, para avanzar, realmente debía soltar todo lo que le había sido enseñado sobre el éxito y el amor. La revelación de que, si de verdad quería crecer, debía abandonar su zona de confort lo guiaba hacia lo desconocido. Esta transformación no esperaba, estaba justo en sus manos, lista para ser moldeada. Al día siguiente, Alejandro se despertó con la mente bullendo de ideas y miedos. Sabía que iba a ser un camino arduo y resbaladizo. Pero lo que lo alentaba era la convicción de que verdadero crecimiento y amor exigía riesgos, desafíos y despojamiento. Hoy será diferente, se prometió. Luego, la tensión en su pecho le recordó que debía enfrentar no solo la construcción profesional, sino también la creación de una conexión auténtica. A medida que Alejandro se preparaba para lo que vendría, un nuevo desafío emergía en su horizonte, el temor de propagar su propia historia, de dar un paso más hacia lo desconocido. ¿Sería la sumatoria de valentía y vulnerabilidad suficiente para abrazar lo que se avecinaba? La mañana se atisbaba brillante, llena de promesas y desafíos inminentes. Alejandro, con un café en mano y un cuaderno frente a él, buscaba organizar sus pensamientos, pero su mente parecía un torbellino. Cada palabra que había compartido con Valentina la noche anterior resonaba en su interior, guiando tanto su inquietud como su determinación. Mientras pasaba las hojas en blanco del cuaderno, se dio cuenta de que sentía la necesidad de canalizar sus emociones y prejuicios. Decidió que ese día sería el primero de un sinfín de pasos hacia su futuro, un futuro que, paradójicamente, no estaba trazado solo en términos profesionales, sino también personales. La línea entre ambos mundos comenzaba a difuminarse, y eso lo hacía sentir tanto temor como entusiasmo. Los múltiples proyectos que había considerado empezaron a cobrar forma. Alejandro siempre había sido una persona meticulosa, planificadora. Sin embargo, en ese momento, entendió que el acto de crear debía implicar también aceptación y, sobre todo, disposición para el cambio. La noción de la creación como un acto puramente estructurado había sido una trampa. Ahora comprendía que debía permitir que la espontaneidad y la autenticidad gobernaran de igual forma su camino. Mientras revisaba viejas ideas, un pensamiento floreció en su mente. En lugar de buscar el éxito por el éxito mismo, quería que éste estuviera alineado con su esencia y sus verdaderas motivaciones. Comprendió que permitir que sus emociones guiaran su trabajo podría abrir puertas que antes se creía cerradas. La validación de sus instintos podría ser un catalizador poderoso para su carrera y su relación con Valentina. Alejandro se sintió impulsado a dejar de lado ese legado que lo perseguía, la expectativa de ser el hijo brillante, el profesional perfecto.
Era hora de dar un golpe en la mesa, de marcar su propia ruta. Se levantó de la mesa con una dirección clara en la mente. Primero debía reimaginar no solo el estudio con Valentina, sino también su propia narrativa, sin miedo a ser vulnerable. Se arregló rápidamente y salió de casa. Quería encontrar a Valentina, deseaba compartir con ella sus nuevas ideas y su renovada perspectiva sobre su colaboración. La calle parecía más viva que nunca, el bullicio del tráfico y las risas de la gente le infundían fuerza. Sin embargo, una sombra de duda lo acechaba. ¿Sería suficiente? Si Valentina no sentía lo mismo, si no estaba dispuesta a explorar este nuevo enfoque emocional que él quería proponer, ¿qué pasaría con él? Esa intranquilidad se convirtió en un mar de preguntas no resueltas. Al llegar al estudio, vio a Valentina organizando algunos documentos. La imagen de ella concentrada le recordó el propósito que ambos compartían. Aquella conexión que había crecido entre ellos en las últimas semanas le empezaba a parecer vital. Se acercó con el corazón acelerado, cada paso simbolizaba su determinación de ser honesto, de arriesgarse a compartir su mundo interno con ella. Valentina inició con una voz más firme de lo que realmente se sentía. He estado pensando en lo que significa para mí trabajar contigo. Estoy listo para construir algo diferente, pero necesito saber si tú también lo estás. La mirada de Valentina se iluminó con curiosidad y una chispa de esperanza. Sin embargo, el momento se congeló cuando una expresión seria cruzó su rostro. ¿Qué significa exactamente eso, Alejandro? La tensión subió un escalón, dejando un aire electrizante en la sala. Alejandro inhaló profundamente, consciente de que lo que diría a continuación podría cambiar el rumbo de todo lo que habían creado hasta ahora. Se estaba acercando al precipicio de lo desconocido y la magnitud del momento lo llenaba de anticipación y de un ligero temor. Con un impulso repentino, supo que no podía dar marcha atrás. ¿Sería el paso que tanto había anhelado, o le llevaría a perderse en el camino nuevamente? La respuesta resonaba en su mente mientras Valentina esperó en un silencio expectante, sus ojos reflejando tanto la ansiedad como la posibilidad. ¿Tomaría el riesgo de ser sincero en todos los aspectos de su vida? Al fin y al cabo, había llegado el momento de desnudarse ante sí mismo y ante ella. Alejandro sintió que el tiempo se había detenido. El aire en la habitación estaba cargado de incertidumbre. Sabía que debía ser valiente, que debía abrirse a Valentina, pero el miedo a la respuesta de ella lo atormentaba. Cualquier avance que hiciera podría desmoronar todo lo que habían construido juntos hasta ese momento. Sin embargo, comprendió que el miedo a fallar no podía dominar su deseo de autenticidad. Significa que estoy listo para integrar mis emociones en nuestro trabajo, dijo finalmente, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Quiero que nuestras ideas fluyan no solo desde la lógica, sino también desde lo que sentimos. Y si eso implica explorar otros caminos, me gustaría que lo hiciéramos juntos. Valentina lo miró con atención, como si estuviera sopesando cada palabra que él había pronunciado. Había un brillo en sus ojos que no podía identificar del todo. Tal vez era curiosidad, o quizás, esperanza. Una pregunta pendía en el aire, y Alejandro sintió que su vida dependía de la respuesta que ella diera. ¿Estás hablando de un enfoque más emocional en nuestro trabajo, o de algo más personal? Su voz era suave, pero cada sílaba resonaba con una intensidad abrumadora. La pregunta de Valentina escarbó en el fondo de sus miedos. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que no solamente tenía que definir lo que querían construir profesionalmente, sino también reconocer lo que sentía por ella. Esa revelación fue un torrente que desató su valentía. Quiero ambas cosas, se dirigió a sus ojos con firmeza. No se puede separar el amor del trabajo, y creo que si vamos a ser realmente creativos, también necesitamos ser honestos acerca de nuestras emociones. La tensión pausó el tiempo. Cada palabra esbozada en la sala parecía flotar alrededor de ellos, cargada de significados. Valentina arqueó una ceja, dándole a entender que la conversación podría dar un giro inesperado.
Y si te digo que la idea de mezclar las emociones con el trabajo me asusta, la sinceridad destilaba en su voz. Mi experiencia me dice que mezclar ambos mundos puede complicar aún más algo que ya es difícil. Lo sé, admitió Alejandro, sintiendo que cada segundo aumentaba su vulnerabilidad. Pero me pregunto si esos obstáculos que tememos son realmente más grandes que las oportunidades que podríamos crear si nos permitimos explorar. Tal vez el miedo está ahí para mostrar lo que realmente queremos o necesitamos. Mientras Valentina lo miraba, Alejandro analizó su expresión. Ella parecía estar considerando su propuesta, reflexionando sobre si arriesgarse a cruzar esa línea difusa entre lo profesional y lo personal. Alejandro podía sentir cómo su propio conflicto se reflejaba en ella. Era una danza de deseos y miedos, donde cada uno aguardaba el avance del otro. El silencio se hizo pesado, y justo cuando Alejandro pensó que quizás habría un quiebre, ella rompió la barrera. Está bien, Alejandro. Estoy dispuesta a escuchar más sobre esto, aunque debo confesarte que tengo mis reservas. Un suspiro de alivio le recorrió el cuerpo, pero la batalla interna seguía presente. La conversación no podía acabar en un simple acuerdo. Ambos necesitaban comprometerse a abrirse más, a ser honestos sobre la dirección en la que se movían no solo en su colaboración, sino también en su relación. Alejandro se sintió fortalecido. Había comenzado a desmantelar las paredes que había construido durante años. La idea de compartir su vulnerabilidad ya no lo asustaba tanto. Esto puede ser el comienzo de algo extraordinario, Valentina. Pero estaremos metidos en un camino lleno de incertidumbres. ¿Estás dispuesta a asumirte también en este viaje? Ella sonrió levemente, un gesto que destilaba intriga. ¿Acaso crees que tengo miedo de lo desconocido? Quizás yo también quiera este riesgo, pero debo saber que eres genuino en esto. Mientras Alejandro asentía con determinación, se dio cuenta de que estaban a punto de cruzar una frontera. El aire se sentía diferente, como si el universo los alentara a dar ese peligroso paso. Sin embargo, la semilla de sus dudas seguía presente, y aún con la valentía renovada, una pregunta lo atormentaba: ¿podrían realmente unirse las políticas de su vida profesional y personal sin desmoronarse? La respuesta a esa inquietud palpitaba en su mente mientras Valentina miraba por la ventana, como si en el horizonte pudiera vislumbrar la claridad que todos anhelaban. Alejandro sabía que la historia apenas comenzaba, y que cada paso que dieran desde allí sería una apuesta hacia lo que realmente significaba el amor. El sol se alzaba con un brillo cálido sobre la Ciudad de México, iluminando cada rincón de la mente de Alejandro mientras reflexionaba sobre el profundo cambio que había experimentado. Después de semanas de explorar su verdad y enfrentarse a sus demonios familiares, se encontraba finalmente en un lugar de paz interior. Había comprendido que el éxito personal no solo se medía por logros profesionales, sino por la autenticidad con la que uno elegía vivir cada momento. Alejandro se había decidido a continuar con el estudio de diseño junto a Valentina. La colaboración no solo representaba un proyecto, sino una oportunidad para entrelazar sus vidas en un camino que legitimizaba sus emociones. Juntos, habían trazado un plan que se basaba en su visión compartida de transformar perspectivas a través del diseño, pero también en el compromiso de cultivar sus sentimientos. La reunión en el estudio había sido un punto de inflexión. La charla sincera sobre sus expectativas había derribado barreras en su relación, y Alejandro sintió que la vulnerabilidad podía coexistir con la ambición. La sombra del legado de su padre se había desvanecido, dejándolo libre para avanzar hacia una nueva narrativa personal. Cada día en el estudio se convirtió en una experiencia enriquecedora. Su trabajo comenzó a florecer. La creatividad fluía de manera orgánica cuando se permitía expresar tanto su técnica como su corazón. Alejandro se dio cuenta de que aquellas ideas, impulsadas por la emoción genuina, resonaban con sus clientes y generaban un impacto significativo. La crítica y la retroalimentación positiva validaban su nuevo enfoque, fortaleciendo su confianza. Se sentía realizado no solo como diseñador, sino como ser humano,
y eso se notaba en cada proyecto que emprendían juntos. Además, su relación con Valentina creció en dimensión y calidez. Habían establecido comunicaciones abiertas sobre su trabajo y su vida personal, y la complicidad entre ellos se intensificó. Cada conversación a la hora del café, cada brainstorming de ideas, era también un momento para entrelazar sus anhelos y construir sueños compartidos. Alejandro aprendió a expresar sus sentimientos, y Valentina, a su vez, se sintió empoderada para ser vulnerable. El primer gran proyecto que decidieron abordar juntos fue una campaña destinada a jóvenes creativos en situación de vulnerabilidad. Alejandro sintió cómo su historia familiar influyó en su deseo de ayudar a otros a encontrar su voz, como él había comenzado a hacerlo. Esta iniciativa no solo representaba un paso en su carrera profesional, sino también un acto de sanación personal. Tenía la oportunidad de honrar sus raíces y servir como modelo a seguir para aquellos que luchaban por salir adelante, al igual que su padre, quien había enfrentado adversidades en busca de un futuro mejor. A medida que avanzaban en la campaña, Alejandro decidió invitar a su padre a ser parte del proceso. Comprender la historia de su padre no fue un acto de reconciliación unilateral, sino un reconocimiento de que ambos compartían un legado que había sido cargado de dolor y esperanza. El momento de hablar con Luis fue liberador. Se sintió orgulloso de abrir un camino hacia el perdón y de hacer las paces con los fantasmas del pasado. El día del lanzamiento llegó y la emoción se palpaba en el aire. Alejandro y Valentina, rodeados de jóvenes a los que habían inspirado, sintieron que habían creado algo más que un proyecto, habían sembrado las semillas de un cambio genuino. La respuesta fue abrumadora. Muchos de los jóvenes que participaron compartieron cómo la iniciativa les había permitido crecer y encontrar su voz creativa. Alejandro miró a Valentina y se dio cuenta de que no solo habían logrado un éxito profesional, habían cultivado un amor que se alimentaba de compartir lo mejor de sí mismos. Al cerrar el evento, Alejandro se sintió pleno. Ya no era el joven dividido entre el legado familiar y su propio anhelo de éxito. Había logrado cultivar una vida que integraba su historia personal y sus metas profesionales. Había encontrado un propósito, ser un puente entre su pasado y un futuro en el que su voz, combinada con la de Valentina, resonaría con fuerza. Mientras se alejaban del bullicio de la celebración, Alicia miró hacia Valentina y, con una sonrisa sincera, dijo: «Este es solo el comienzo, ¿verdad?». Ella asintió, y el vínculo entre ellos brillaba con la promesa de un futuro lleno de oportunidades. La vida de Alejandro había cobrado un nuevo sentido. Había enfrentado sus temores, colaborado con su verdadero ser y comprendido la importancia de conectar con los demás en el proceso. Sabía que cada paso lo acercaba más al corazón de lo que siempre había deseado, un legado propio, sostenido por el amor y la autenticidad. Si has sido parte de esta increíble transformación, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque cada me gusta alimenta nuestro algoritmo y ayuda a que estas historias de superación personal sigan resonando. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor y la autenticidad pueden cambiar vidas. No esperen ni un segundo más para compartir.